También queremos agradecer a la gente que se acercó a la última charla debate, porque nos sorprendió a nosotros el número, la cantidad y la calidad de gente que se acercó. Como les comentábamos anteriormente, es un espacio en crecimiento, como todo espacio en crecimiento, está buscando fomentar la participación cada vez más asidua de los distintos actores sociales que tiene Pergamino en este caso, porque nos interesa hacer un desarrollo de las políticas públicas con una mirada muy territorial, desde el análisis de los datos territoriales para enfrentarlos con la realidad, como también la experiencia de la gente que ha tenido experiencia en el territorio, la cual en Pergamino es valiosísima. Hay gente que tiene un aporte muy grande para hacer. El Observatorio de Políticas Públicas entiende que las políticas públicas son las acciones de gobierno y empieza a medir esas acciones de gobierno, como también la omisión. Muchas veces la omisión de una práctica está afectando la salud pública de la sociedad. Por eso, ¿la omisión de qué práctica? ¿O lo hacemos en un plano teórico? De las acciones de gobierno. De las acciones de gobierno. Claro, una política pública se puede entender como una acción que se lleva adelante, pero también como la omisión de algunas acciones. Desde luego. Con esto surge el primer análisis que hace el Observatorio de Políticas Públicas, que fue desmenuzar cuáles son las etapas de la política pública. Primero, reconocer una demanda o un reclamo social. Después, una segunda etapa podría ser la del diagnóstico, sacar una foto actual que es la que nos va a permitir después poder controlar qué resultado tuvieron la implementación, que es otra de las etapas, o la ejecución de las políticas públicas que lleva adelante el Estado. La información de la cual nos vamos a ir nutriendo muchas veces tiene reticencia por los organismos públicos, tanto municipales, provinciales o nacionales, para dar difusión de los números que son los que el observatorio necesita para poder dar un diagnóstico libre de perjuicios, que lo que el observatorio pueda poner de manifiesto a las autoridades administrativas, a los funcionarios e inclusive a la opinión pública local, tienen que ser datos concretos de la realidad dura. Digo dura, me refiero a exacta. ¿Para qué? Para que los conceptos que se puedan ir abordando, que son los que después van a desembocar en las políticas públicas a seguir, estén nutridos de una realidad concreta y con poco margen de prejuicios. Es generar un espacio comunitario de reflexión sobre cuestiones que afectan a toda la población y fundamentalmente cómo se visualizan esas problemáticas desde las políticas públicas. Precisamente nosotros creemos que si hay hoy una característica o caracterización del debate público en la Argentina y entre los argentinos, es que en general lo vemos por ejemplo en la televisión, en los programas de mayor rating donde se abordan estos temas políticos o comunitarios, que se apela al prejuicio, a las anteojeras ideológicas, a los preconceptos, que lejos de haber un debate plural, abierto, un debate que tiene como premisa aceptar la opinión del otro, cuando no se coincide se descalifica. Vemos hoy habitualmente y lamentablemente que inclusive los periodistas, que son los mediadores entre aquellos que postulan distintas posiciones, recurren al insulto, a las palabras soeces, para referirse a figuras públicas en Argentina. Pierde peso el dato, la información, y lo gana la opinión, inclusive la opinión extrema en algunos casos, e imponer esa misma opinión. Efectivamente. Entonces, esas prácticas lo único que hacen es ocultar la realidad, es decir, en vez de develar la realidad tal cual es, de dónde están los problemas, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cómo podríamos mejorar, etcétera, bajo, diríamos, esa parafernalia de improperios, de palabras descalificadoras, de imponerse a ver quién grita más en un debate, en vez de escuchar al otro
de interpelarse, pero a partir de razonamientos. Lo único que se trata es de ocultar la verdad, la profundidad del análisis. Entonces, este espacio, este observatorio, precisamente nosotros creemos que es una necesidad de generar un ámbito donde gente que piensa distinto, que viene de distintas procedencias, nos encontremos en función de problemáticas como por ejemplo el tema de la pobreza y de la indigencia, el tema de la educación, la cuestión que tiene que ver con la seguridad o inseguridad pública, en definitiva las políticas de estados centrales que hacen a la calidad de vida de la gente. Y uno de los eventos o de los, diríamos, módulos que nosotros ahora estamos desarrollando y que va a provocar una próxima reunión es el rol de los medios de comunicación y las redes sociales como campo de la batalla política cultural que hay en Argentina. Hoy no puede analizarse la realidad política, es decir, la formación de la opinión pública, inclusive de las carreras políticas, de aquellos que se postulan y quieren llegar al control del Estado, si no sabemos y no desentrañamos el rol que juegan. Coincido perfectamente. Se podría resumir en que los medios de comunicación han pasado de ser un analista de la realidad política a un actor de la realidad política. Un actor principalísimo, no solamente los medios de comunicación, sino también las redes sociales.